Libro de Josué capítulo 7 versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Amén. No es súper alentador el texto que acabamos de leer, pero lo vamos a tratar de explicar con ayuda del Señor, que fue quien nos dio el mensaje. Como siempre decimos, algo que quiero que tengamos muy presente, es que Dios, con ningún mensaje, con ninguna enseñanza, con ninguna prédica, viene a condenar ni a acusar. Dios viene a traer orden. Hemos escuchado por muchos años una iglesia decir que Dios trae juicio, como si el juicio del Señor fuese el fin del mundo y la destrucción, porque nos hemos quedado con Sodoma y Gomorra, nos hemos quedado con el diluvio y tenemos esa imagen de lo que es el juicio de Dios, que viene a destruir todo. Y el juicio de Dios viene a traer orden, viene a ordenar nuestras vidas. Es necesario que el Señor nos juzgue. Es necesario ponernos bajo el juicio de Dios para que el Señor pueda ordenar nuestras vidas. Y a veces el mensaje viene con algún condimento de molestia, algo que molesta en nuestro corazón, y usted se va a dar cuenta cuando el mensaje viene a romper una estructura, cuando el Señor está rompiendo una estructura a través del mensaje, cuando en la mente empiezan a aparecer pensamientos de: el pastor dice eso porque no está en mi situación. El pastor dice eso, pero quién sabe si lo vivirá. Y empezar a poner excusas acerca de la situación en la que yo vivo, cuando hay cosas que son necesarias cambiar. Y esa es la voz del orgullo hablando a través de nosotros. Y es necesario morir a nuestro orgullo para que el Señor pueda comenzar una transformación en nuestra vida. Y lo primero siempre es reconocer que hay algo que estamos haciendo mal, porque si estuviésemos haciendo todo bien, nuestra vida sería otra, ¿verdad? La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu, el que es nacido de Dios, no practica pecado. Y cuántas cosas a veces nos cuestan luchar. Entonces, si no practicamos pecado habiendo nacido por el Señor y vemos que hay cosas que todavía se nos escapan, o no nacimos de Dios, o hay algo que necesitamos aprender. No sé si me van siguiendo. ¿Se va entendiendo? Entonces, necesitamos entender que hay veces que permitimos en nuestra vida cosas que no tienen que ver con Dios. Y no estoy hablando de vicios, de adulterio y de todas esas cosas que, si bien tienen algo que ver, estoy hablando de diferentes cosas que nosotros permitimos en nosotros, que hacen que tengamos una alianza con el infierno, una alianza con las tinieblas y una alianza con el mundo. Y hoy vamos a entender un poco por qué. En el texto que acabamos de leer, el capítulo 7 de Josué, viene de la historia de la conquista de Jericó. Seguramente la habrán leído. La historia de Jericó, que se caen los muros. ¿Sí? Díganme amén, porque si no quedamos mal ante la gente de YouTube. Entonces, después el Señor les dio una estrategia a ellos para poder avanzar contra Jericó, y el pueblo de Israel en ese entonces era conocido y famoso, y en los pueblos le tenían miedo. Jericó estaba toda cerrada la ciudad porque temían al pueblo de Israel, porque sabían todo lo que Dios había hecho en ellos y todo lo que el Señor las victorias que el Señor les había dado a ellos. Sabían que el Mar Rojo se había abierto, de que los egipcios se habían ahogado, sabían todo porque conocían toda la historia de Israel. Entonces ellos, con la estrategia que Dios les dio acerca de rodear la ciudad y todo lo que usted ya sabe, entraron y conquistaron. Dios les dio una orden, y es que no podían tomar nada para sí, de los tesoros ni de nada, porque todo lo que estaba en esa ciudad era anatema, salvo lo que Dios le dijo que separen para el templo. Lo demás no podían tomar nada, y ellos tenían esa orden de parte de Dios. Pero un tal Acán
dijo, esto está bueno, esto me sirve y me lo voy a guardar para mí. Como quien dice, es una ciudad, se va a destruir. Yo cuando salga del campamento y tenga mi casa en la tierra prometida, esto me va a servir para mis finanzas, para mis riquezas. Nadie lo va a usar y se va a terminar quemando. ¿Por qué no me lo puedo guardar? Un pensamiento muy latinoamericano, si uno quiere, ¿no? Que es lo que quizás nosotros pensaríamos. Pero Dios dijo que no, que destruyan todo. Y hoy vamos a entender un poco acerca del por qué Dios hace estas cosas. Pero para continuar un poco con la historia, bueno, él se quedó ahí y después Josué mandó unos espías a una tierra, la tierra de Jai. Le dijo, fíjate cómo es para allá, a ver cómo vamos a hacer. Y vinieron los espías y le dijeron, mira, son pocos, no canses a todo el pueblo, mandá 2.000, 3.000 hombres y con eso alcanza porque son poquitos. Entonces ellos fueron, subieron contra ese pueblo y los de ese pueblo le pegaron una paliza a los de Israel y se volvieron angustiados, humillados, porque ellos no habían tenido la victoria cuando Dios les había prometido la victoria. Y hay varias cuestiones a tener en cuenta acá. Y es en este momento en el que Josué se postra, se rasga las vestiduras. Rasgarse las vestiduras tiene que ver con sentirse indignado, sentirse humillado. Y él se rasga las vestiduras. De hecho, hay una ley, paréntesis, ¿no? Como dato de color, una de las leyes decía que el sacerdote no podía rasgarse las vestiduras porque su vestidura tenía que ver con el carácter de Dios. Y rasgarse las vestiduras del sacerdote, que eran sagradas, era pecado. Y ese pecado es cometido por Caifás, que se rasga los vestidos. No tiene nada que ver con nada, pero como para contarles algo. Entonces, Josué se rasga los vestidos, se postra en tierra y empieza a renegar con Dios. ¿Por qué, Señor, nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán? Ahora nuestra reputación está rota porque todos van a saber que un pueblo chiquito nos corrió y nos humilló. Cuando antes no tenían miedo, ahora se van a burlar de nosotros y van a venir en contra nuestra. Y el Señor le dice, ¿por qué te postrás a tierra? ¿No ves que hay pecado en el pueblo de Israel? Es como decirle, ¿por qué me echás la culpa a mí si ustedes son los que tienen pecado, si ustedes son los que hicieron las cosas mal, si ustedes desobedecieron a los que yo les había dicho? Hay anatema en medio del pueblo. Yo les dije que no toquen nada, pero hay uno de ustedes que guardó del anatema cuando yo les dije que no lo hagan. ¿Verdad? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que el error de Josué, el primer error de Josué fue no pedirle al Señor primero la estrategia para ir contra el pueblo de Jai. Dijo, ya vencimos a Jericó, anda a ver más o menos. Hizo como lo mismo que hicieron en Jericó, mandaron espías, vieron cómo era la tierra, hicieron lo que Dios le tenía que hacer. Pero en este caso con el pueblo de Jai mandaron espías y vino el espía y le dijo, son poquitos. Y él calculó cuánta gente tenía que mandar, pero no consultó al Señor acerca de la estrategia con la que tenían que ir a luchar. Entonces, si él hubiese consultado a Dios, ¿qué hacemos con este pueblo? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo hacemos? Seguramente en ese punto Dios le hubiese dicho, mirá que hay pecado en Israel. Y no los hubieran castigado los del pueblo de Jai, porque se hubiese enterado antes, ¿verdad? Pero él supuso en sus fuerzas, en su intelecto, en su cálculo, y se fue a pelear y tuvo que volverse humillado. Después Dios les da la estrategia contra Jai, pero en lugar de enviar 3.000 personas, aunque eran un pueblo chico, los mandó con 30.000 hombres de guerra. Y ahí pudieron vencer. Entonces, muchas veces pasa esto en la gente, decir, esto es insignificante. Nadie se va a dar cuenta si yo hago esta mezcla, no es tan importante. ¿Y saben por qué nos pasa eso? Porque nadie nos ha enseñado el por qué hay cosas que no tenemos que hacer. Si yo voy a la lista de prohibiciones que tiene la iglesia evangélica acerca de las cosas que no tenemos que hacer, vamos a ver que tenemos una lista grande, ¿verdad? Que la gente tiene esa imagen de nosotros de que hay cosas que tenemos prohibidas. De hecho, a mí en mi trabajo me preguntan mucho, ¿pero ustedes pueden hacer esto? ¿Ustedes festejan los cumpleaños? ¿Ustedes pueden tomar una cerveza? ¿Ustedes pueden cantar canciones? ¿Ustedes pueden escuchar esto? Y es como que la imagen que tienen de la iglesia es lo que no podemos hacer. Y esa es la imagen que nosotros hemos presentado de Cristo. Un Dios que nos dice que no podemos hacer cosas.
no habla a la gente de cuánto sana el Señor, de cuánto liberta el Señor, dice cuánto te prohíbe la iglesia. Y esa es la imagen que hemos tenido. Y el problema es que si yo voy, por ejemplo, a una persona con 20, 30 años de evangelio, de esos que se congregan desde que tienen uso de razón y que no se faltan a un culto y siempre están sentados y cantan y leen la Biblia regularmente todos los días y oran y tienen su momento con Dios y todo, y le preguntás, che, ¿por qué estas cosas no las podés hacer? Le mencionás cualquiera de esas cosas que se supone que tenemos prohibidas, le decís, ¿por qué esto no lo puede hacer la iglesia? Porque a Dios no le gusta. ¿Pero por qué? Porque es del diablo. ¿Pero por qué? Y porque está mal, es del mundo. ¿Pero por qué? Y porque a Dios no le gusta. Y rondaría la respuesta en eso, porque es todo lo que sabemos. A Dios no le gusta, es del diablo, es del mundo, y es todo lo que sabemos acerca de esto. Y no tenemos un conocimiento de las cosas del Espíritu, de por qué funcionan esto. ¿Usted acaso piensa que el Dios de amor va a destruir una ciudad simplemente porque le quiere dar una tierra a Israel? Y va a matarlos a todos porque le quiere dar una tierra a Israel. Y le va a decir, no te quedes con nada, ni con el oro, ni con la plata, ni con nada, porque quiere darle la tierra a Israel, pero no quiere que sea rico. Entonces le pone limitaciones porque sí, nada más. ¿Verdad que no suena muy coherente? Al margen de que uno no puede estar analizando al Señor, y hay cosas que si Dios te dice que no las hagas, simplemente no las tenés que hacer. Pero una cosa es lo que Dios te dice a vos que no hagas, y otra cosa es lo que la iglesia te prohíbe y no sabes por qué. No sé si me van siguiendo al punto. El problema radica en la separación que tenemos como iglesia de las cosas del Espíritu. Tenemos el pensamiento de que tenemos un mundo natural, un mundo físico y el mundo espiritual, ¿verdad? Cuando lo raro, a nuestro parecer o a nuestro criterio, es el mundo espiritual. Si fuese un mundo, en realidad es una dimensión, pero es como la parte rara, digamos. Nosotros tenemos la realidad, vivimos en una realidad física donde nos vemos, podemos tocarnos y todo, y esa es nuestra realidad, y la parte espiritual es como que las más, sin darnos cuenta de que la dimensión espiritual es la dimensión real, porque es lo que fue creado primero. El problema es que nosotros estamos velados para no ver esa dimensión espiritual, pero todo lo que sucede en ese lugar es real. Hemos aprendido como iglesia muy a metaforizar lo que es el plano del Espíritu. Entonces no terminamos de entender cómo funciona la parte espiritual de nuestras vidas cuando todo es espiritual. Entonces sabemos como iglesia que hay cosas que no debemos hacer, pero no sabemos por qué no las debemos hacer. Y nos alcanza con saber que es del diablo, es del mundo, que a Dios no le gusta. Y entonces, como tenemos ese mínimo conocimiento, esa separación con las cosas del Espíritu, la iglesia se da ciertos permisos o ciertas libertades para hacer cosas que realmente, primero que a Dios no le agradan, pero que tienen un efecto en las cosas del Espíritu. Vamos a entrar un poco en detalle como esto. Entonces, hemos terminado haciendo las cosas y dejado todo a nuestro propio criterio. Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, está a nuestro criterio. De qué tan bueno es lo bueno y de qué tan malo es lo malo. Es como el Xinjiang. ¿Saben lo que es el Xinjiang? El símbolo del Xinjiang, que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Eso es total y completamente diabólico. Lo que es bueno y lo que es malo. Fin. Ahora bien, en el principio, en el Edén, cuando Adán y Eva comen del fruto del bien y del mal, no solamente ellos adquieren el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, adquieren un juicio propio, una justicia propia para decidir a su propio criterio qué es bueno y qué es malo. Y eso es lo que contaminó a la iglesia, eso es lo que contaminó a la humanidad. Es decir, a mí me parece que esto que Dios dice que es malo, bueno, podría no ser tan malo si yo hago esto de esta manera.
podría no ser tan bueno, sí, y empezamos a poner una escala de qué tan bueno y de qué tan malo, y de ahí sale también un poco el libro de las tradiciones, la Mishnah acerca de los judíos. Esta es la ley, pero si yo lo hago de esta manera también lo puedo usar. Y ese criterio es total y completamente diabólico, y lo usamos de esa forma porque no hay una conexión con las cosas del Espíritu. No hay una comunicación con Dios para que Él nos oiga y nos responda. Nuestra oración, fíjese que incluso la definición de orar es hablar con Dios. Y no tiene que ver con hablar con, tiene que ver con hablar con Dios, es hablar con Dios, pero como iglesia no hablamos con Dios, simplemente le hablamos a Dios. Y le hacemos un monólogo de todo lo que queremos y todo lo que necesitamos, y no nos ponemos a escuchar qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él necesita de mí. Siempre estoy esperando que Dios responda y atienda a mi necesidad. ¿Y qué es lo que Él quiere de mi vida? ¿Por qué yo estoy en la tierra? Y nos hemos separado como iglesia de la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Saben que mucho la iglesia pelea con esto de la ofrenda, con el tema de dar dinero, y no es lo más difícil. Parece que es lo más difícil porque a la gente como que el bolsillo le cuesta, pero ¿sabe qué es lo que más difícil? Lo que más le cuesta a la gente dar es su tiempo. Señor, yo te doy todo, pero fíjate que el sábado tengo un cumpleaños. Señor, yo te doy todo, pero mirá que hay una película, mirá que hay partido, mirá que hay esto, mirá que hay el otro, mirá que llueve, mirá que tengo frío, mirá que tengo calor, mirá que... Y ya no le damos el tiempo al Señor. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo por ahí y golpea un poco, pero tenemos que entender la realidad en la que estamos viviendo. Que como iglesia muchas veces hemos sido hipócritas delante de Dios. De decirle, Señor, yo te doy todo, toma de mí lo que quieras, mi vida es tuya. Ok, tu vida es mía. ¿De verdad tu vida es mía? ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor, lo que el Señor te pida? Y no estoy hablando de plata. ¿Estás dispuesto a darle todo lo que el Señor te pida? Lo que más querés, familias, hijos, todo lo que el Señor te pida, tiempo por sobre todas las cosas. Entonces hay cosas que todavía por una falta de entendimiento, no les estoy entregando al Señor. Y es por una falta de entendimiento de quién es Dios. Una vuelta hablaba con un compañero de trabajo que me decía, bueno, me pidió un consejo muy raro. La verdad que me haya pedido un consejo porque él era muy especial. Pero bueno, como pastor me pidió un consejo. Y él me contaba una experiencia que tenía con el Señor durante la noche, que Dios le hablaba. Le decía, basta Señor, basta, déjame dormir. Yo, bueno, está bien, voy a hacer lo que vos querés, pero déjame dormir ahora porque tengo que trabajar mañana. Y yo pensaba, digo, ¿en qué momento le agarramos esa confianza al Señor para decirle, Señor, déjame dormir que tengo que trabajar y mañana hago lo que querés? ¿En qué momento tomamos esa confianza con el Señor? Le podemos hablar al Señor como Padre y podemos tener una confianza con Él, pero ¿en qué momento nos volvimos tan irreverentes con Dios como iglesia? Y lo hemos visto en muchas situaciones. Cada uno de nosotros tiene un grado de irreverencia con el Señor cuando el Señor nos pide algo. Bueno, sí, Señor, vos ya sabés que yo soy así, que soy enojón, que soy medio vago. Déjalo así. Y no terminamos haciendo lo que Dios nos pide, porque Él ya sabe cómo somos. ¿Me van siguiendo? Entonces, todo eso viene por una falta de entendimiento de las cosas del Espíritu. Pensamos que las cosas del Espíritu es como algo muy metafórico, muy simbólico, y lo que la Biblia nos habla acerca de lo espiritual es totalmente real y literal. Todo lo que sucede en nuestro plano, en nuestra dimensión terrenal, tiene una connotación en las cosas del Espíritu. Y todo lo que sucede en el Espíritu tiene una connotación y una repercusión en lo físico. Si no, y eso sabe que los únicos que no lo entienden es la iglesia de Cristo. La única que no comprende que las cosas que hace en el plano físico tienen una importancia en lo espiritual. Vamos a ver a todas las demás religiones
haciendo ofrendas, haciendo sacrificios, haciendo pactos, haciendo un montón de cosas, tirando cartas, prendiendo velas, y uno dice, ay, qué tontos, ¿cómo van a hacer eso? Y no, y tiene una importancia en lo espiritual. Nosotros no necesitamos hacer sacrificios porque ya hay uno que se sacrificó por nosotros y se terminó. No hay ningún sacrificio que lo supere, pero ellos no tienen a alguien así, entonces tienen que seguir haciendo sus sacrificios. Pero ellos han entendido que si hacen algo con un papel o con una foto y lo ponen en cierta forma, tiene un efecto en lo espiritual. Y nosotros decimos, el Señor me dijo que tire sal. ¡Ah, brujería! ¿Cómo vamos a hacer eso? El pastor es un hereje, es un brujo. Pero es algo que nosotros no estamos entendiendo. Todos sabemos que hay hierbas medicinales, ¿verdad? Que todos sabemos que hay hierbas. ¿Quién las hizo las hierbas medicinales? Lo que pasa es que las tinieblas corrompieron un montón de cosas. Hoy estábamos escuchando hace un rato con mi esposa a una pastora, una profeta en realidad. Ella decía, la planta de marihuana, ¿quién la hizo? Dios. Pero yo no tengo una planta de marihuana en mi casa. ¿Por qué? Porque fue un instrumento que está usado por las tinieblas. Entonces yo no me mezclo con eso. Pero lo creó el Señor, ¿verdad? Entonces todo lo que tenemos, muchas de las cosas que tenemos fueron creadas por el Señor, pero se fueron corrompiendo, las tinieblas fueron corrompiendo muchas cosas, y ahora vamos a tomar algunos ejemplos. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado que el cristiano no debe escuchar música mundana, música del diablo, la música que no es de Dios, ¿verdad? Que lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, ¿alguien sabe por qué? Porque es del diablo, porque es del mundo, porque a Dios no le gusta. Pero ¿por qué no podemos escuchar esa música? ¿Por qué no debemos escuchar esa música? Y eso es lo que tenemos que entender. Como para dar una explicación con respecto a esto, toda persona que está cantando o que está enseñando o que está predicando, sea del Señor o no sea del Señor, está impartiendo sobre quien lo oye lo que tiene dentro suyo. Todos. Yo, en este lugar, mientras predico, mientras adoramos con Dylan, aún él cuando está tocando el instrumento, por más que no cante siempre, mientras que está tocando, estamos impartiendo lo que Dios puso en nosotros. Entonces, cuando usted va a la escuela, yo le dije a mis hijos en un momento, cuando vayan a la escuela, oren y digan, yo tomo tu conocimiento, pero no tomo tu espíritu, y cancelar lo que está siendo impartido en el espíritu. Entonces yo cuando escucho una canción, estoy recibiendo la impartición del autor y del intérprete, sea clásico, sea tango, sea reggaetón, sea todo lo que se imaginen de cualquier estilo de música, todo está recibiendo una impartición de quien lo hace. Había personas que decían, ay sí, pero este canta canciones de amor, no dice nada malo, pero el cantante es homosexual, entonces está impartiendo esa homosexualidad. Tengo una persona conocida que se pasa las 24 horas escuchando reggaetón y no tengo que explicar lo que dicen las letras del reggaetón, ¿verdad? Y vos lo escuchás hablar y es una cloaca hablando. Y habla de la misma manera que hablan las canciones de reggaetón, porque es de lo que se alimenta, es lo que recibe, es lo que está impartido sobre él. Entonces, el hecho de escuchar una canción que no corresponde escuchar, y no solamente hablo de las canciones cuyos intérpretes no son cristianos, sino que hay intérpretes cristianos que también escuchas canciones y te querés cortar las venas cuando la escuchás, porque te hablan depresión, bajón, tristeza, problemas y todo lo que me pasó, y allá por el final de la canción dice, pero Dios me rescató. Pero primero te contaron toda la situación, dándole toda la gloria al problema, al desastre, a la enfermedad, a todo, y por allá te dicen, ah sí, pero Dios me rescató. Cero gloria a Dios, toda la gloria al problema. Aún esas canciones no me conviene escucharlas. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces sí, el cantante es cristiano, pero ¿qué es lo que te está impartiendo? ¿Qué es lo que te está dando? Yo estoy recibiendo en mi espíritu lo que él está impartiendo. Hay predicadores a los que no tendríamos que escuchar. Si yo estoy escuchando a un predicador que se pasa su mensaje tirándole palo a otro pastor, es una persona a quien yo no tengo que escuchar, por más que sea un hombre de Dios. ¿Se entiende? Por más que esté predicando en una iglesia, en una congregación, no lo tengo que escuchar, por lo que él me está impartiendo es crítica. No sé si me van siguiendo.
Entonces yo tengo que cuidar mis oídos de lo que yo estoy escuchando. No tiene que ver simplemente con la música del mundo, tiene que ver con todo lo que entra a mis oídos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero lo que yo creo mal también viene por el oír. Si yo estoy escuchando canciones que hablan de desastre, de muerte, de desamores, de sexo, de un montón de cosas, es lo que yo voy a creer, porque es de lo que mi espíritu se alimenta. Entonces yo necesito tener cuidado de qué cosas estoy escuchando. Ni hablar de las cosas que veo. Mirar pornografía, por ejemplo, no es simplemente el pecado de abrirle la puerta al infierno, que le abrimos una puerta al infierno literalmente, sino que tiene que ver con todo lo que entra en mis ojos, las imágenes que yo permito que entren. Y eso queda impregnado en mi espíritu. Y después la lucha para sacarme eso de la mente va a ser muchísimo mayor por las imágenes que yo estoy. Detrás de todo el mercado sexual, llámese pornografía, llámese todo lo que usted se imagina, detrás de todo eso hay espíritus inmundos que operan. Detrás de la autosatisfacción, usted me entiende, hay niños presentes, detrás de eso hay espíritus inmundos que operan. Y uno necesita, bienvenido, ¿cómo le va? Entonces yo tengo que entender que hay cosas que no me las puedo permitir por lo que el espíritu sucede, no porque están prohibidas para la iglesia. Nos hemos quedado con que no, esto no se puede hacer, pero ¿por qué? Entonces entender lo que eso hace en el espíritu. Entienda también que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y quien se considere parte del cuerpo de Cristo, si hace algo contra sí mismo que no corresponde delante de Dios, en el espíritu esto afecta al cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Por más que usted tenga una parte de su cuerpo que no le guste el dedo gordo del pie, supóngase, no le va a dar un martillazo porque no le gusta, porque le va a doler todo el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, funciona de la misma manera. Si alguien está haciendo algo que no está bien, que no tiene que ver con que Dios te lo prohibió, tiene que ver con qué es lo que pasa en el espíritu con respecto a esto. ¿Me van siguiendo? Entonces, por ejemplo, el hecho de cometer adulterio no es solo un acto de infidelidad, simplemente que hice algo mal en contra de mi esposa o en contra del esposo. Tiene que ver con lo que opera detrás. Cuando una persona se une en intimidad a otra persona, se une en el espíritu. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay una unidad. Entonces, si tenemos personas que andan por ahí haciendo sus cosas, se va a unir en el espíritu a todas esas personas. Y va a impartirse todo lo que la persona tiene. ¿Me van siguiendo con respecto a esto? Entonces, esto es a lo que la iglesia ha llamado por muchos años, de manera simbólica, entre comillas, el abrirle las puertas al diablo. Y el tema es que no tiene nada de simbolismo, es realmente en el espíritu abrir una puerta para que Satanás pueda obrar. Entonces todo lo que yo cometa como mezcla, y ahora vamos a dar algunos ejemplos acerca de esto, le da autoridad, al infierno a que me pueda tocar. Si yo soy una de esas personas, por ejemplo, usted va a hacer una compra y se da cuenta de que el almacenero o el cajero del supermercado le dio plata de más en el vuelto y dice, no pasa nada. Entonces, eso, por más que sea un error del almacenero, un error del cajero, es robar, porque usted sabe que le están dando plata de más. Lo correcto es devolvérselo. Pero si usted no lo hace, en ese acto quizás hasta inocente de robar, insignificante, algo como Acán que dijo, esto no pasa nada, con toda la plata que tiene lo del supermercado, que yo le saque 100 pesos que se me dio sin querer, no pasa nada con esto. Pero ese mismo acto abre una puerta a las tinieblas que dice, mirá, aquí hay una persona que se quedó con lo que no es suyo, podemos tocar lo que es de él, porque tenemos un permiso, porque él está haciendo lo mismo. De ahí viene la ley espiritual o el principio espiritual de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Porque es de la forma en la que vive, no habla solamente, no habla de dinero en sí, habla de todo lo que uno siembre. Si yo siembro respeto, voy a recoger respeto. Si yo siembro maltrato,
voy a recoger maltrato. Y no voy a decir, ¿por qué la gente me trata mal? Ok, ¿cómo sembraste? Hay situaciones en las que sos probado y estás poniendo a prueba, ok, pero ¿por qué estás siendo puesto a prueba? Hay procesos en los que Dios te procesa para que vos puedas aprender, ok, pero ¿por qué necesitas aprender? ¿Por qué estás siendo procesado? Porque hay una habilitación ahí de algo que necesita ser transformado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos como iglesia en el papel de víctimas de ¿por qué a mí? Cuando hay cosas que necesitamos cambiar. Entonces, cuando hay situaciones que vienen a nuestra vida, necesitamos saber por qué están sucediendo. Pablo sabía por qué tenía un aguijón en la carne. No lo agarró de sorpresa. Él sabía por qué le estaba pasando eso en el cuerpo. Y fue al Señor y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, te quedás con el aguijón. ¿Verdad? Pero él sabía por qué lo tenía. En un momento hablábamos con una persona, con mi esposa, que tenía a un hermano que estaba pasando por una enfermedad complicada. Y ella decía, pero ¿por qué? Si yo oro, si yo busco de Dios, si yo le entrego mi vida, ok, pero ¿y él? Él era una persona que no quería saber nada con el Señor, que había vivido una vida de pecado. Entonces estaba siendo víctima de lo que había sembrado. Una persona que fumó toda su vida 40 cigarrillos diarios y tiene cáncer de pulmón no puede decir, ¿por qué, Señor, eres injusto? Flaco, te fumabas 40 cigarros por día. Entonces hay un efecto, hay una consecuencia de las cosas que yo hago. ¿Cómo se resuelve esto? Viniendo al Señor y decirle, Señor, pequé yo. Me arrepiento de lo que hice, pequé yo. Realmente esto que está sucediendo es a causa de algo que está pasando. Y si yo no sé de dónde viene, necesito ir al Señor para que el Señor traiga luz. Muchas veces nos han amenazado como iglesia a decir, el Señor saca toda la luz, como si fuese que te van a humillar y te van a avergonzar. Y es necesario que el Señor saque todas las cosas a la luz para que yo me pueda ver. Lo primero que el Señor va a exponer, si yo oro al Señor, y de hecho oramos con mi esposa para que el Señor exponga todas las cosas y las saque a la luz, los primeros que van a ser expuestos somos nosotros, y es necesario que todo lo que está en mí salga a la luz para que el Señor me muestre, hey, eso que está ahí adentro tuyo necesita salir. Nos pasó un montón de veces en los que se predicaba y el Señor hablaba acerca de que Dios traía orden, de que el Señor sacaba las cosas a la luz, y nos encontramos enojándonos por cosas que no nos enojaban, o que nuestro carácter podrido salía a flote, y nos empezamos a mirar y decir, ¿qué onda esto? Y eso es para que te des cuenta de que eso estaba ahí en tu corazón y necesita ser transformado. El primero que se expone a la palabra de Dios soy yo. Cuando vos vas a la palabra de Dios, lo primero que Dios va a exponer es lo que está dentro tuyo. La palabra de Dios no viene a acusar y no viene a avergonzar, pero viene a mostrarte qué es lo que necesita ser transformado. ¿Querés tener libertad en el Señor? Gloria a Dios. Bueno, pero el Señor te va a mostrar qué es lo que hay que transformar. ¿Le querés pedir paciencia al Señor? Ok, va a haber situaciones en las que tengas que poner a prueba esa paciencia, y de ahí va a salir esa paciencia. No es que el Señor viene como una hada madrina y te toca con la varita y dice, pif, ahora sos paciente, pum, ahora sos bueno, ping, ahora no te enojas más. No, va a haber situaciones en las que tengas que aprender, en las que seas pulido y tengas que aprender a transformar y a decir, no, esto ya no lo quiero en mi vida. Entonces, muchas veces nos hemos dado el permiso de tomar cosas para nosotros, cual anatema en el pueblo de Israel, y decir, no pasa nada si yo hago esto. ¿Y qué es lo que pasa en el espíritu? Porque decimos, bueno, esto no es tan grave, esto no, Señor. ¿Qué es lo que cuando le decimos, Señor, te doy toda mi vida, te rindo todo lo que soy, es darle toda tu vida al Señor? Entonces decirle al Señor, Señor, esto está bien. Si vos tenés una duda de qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer, es el Señor que te tiene que decir, ok, esto está mal, y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Dice la Biblia que el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo te convence de pecado. Él es el que trae convicción y te va a mostrar si hay algo que no es correcto. El Espíritu Santo te lo puede mostrar. No tiene que venir nadie a decirte estás pecando, sino que Dios te lo pueda decir con amor y con un abrazo, decirte, sabes que esto está mal lo que estás haciendo, y te va a confrontar con una realidad.
te va a confrontar con lo que sos y con lo que Él diseñó para vos. Y de esa manera vas a encontrar victoria. Hay cosas en las finanzas que no te funcionan, tenés que ir al Señor. Señor, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Señor, pero yo ofrendo, yo diezmo, ok. ¿Cómo está tu corazón a la hora que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces porque el pastor está pidiendo plata? ¿O lo haces porque el Señor te está diciendo esto es un principio bíblico? Porque si lo estás haciendo porque el pastor dice que tenés que ofrendar, no lo hagas, porque lo estás haciendo incorrectamente. Si lo haces porque entendés los principios bíblicos, ok, esa es otra cuestión. Si el Señor te está demandando tiempo y no se lo querés dar al Señor, probablemente que el día no te rinda. Y digas, ay, estuve toda la semana haciendo un montón de cosas y el día no me alcanza, necesito un día de 40 horas para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Probablemente tu tiempo no esté siendo sembrado. Y el Señor redime los tiempos, siempre. Hoy en día tenemos una iglesia que vive una vida más relajada, porque a su criterio se dieron cuenta que no pasa nada si se dan ciertos permisos de lo que Dios dijo que no está bien. ¿Y qué pasa cuando empezamos a hacer esto? Las tinieblas hacen un trabajo que es muy sutil. Entonces, cuando vos le das autoridad a las tinieblas para que entren, empiezan a tocar de a poco. Y cuando antes venías a una reunión expectante de lo que Dios va a hacer, después venís a una reunión expectante de qué es lo que está mal. Y empezás a buscar errores. Empiezas a buscar excusas, empiezas a excusarte con los mensajes. Sí, bueno, eso no es tan así. Y empiezas a excusarte. Y tu corazón empieza a ser una coraza y tu luz se comienza a apagar. Porque dejaste que haya más tinieblas que luz. Eso tiene que ver con la sabiduría caída, tiene que ver, con todo lo que venimos hablando estos últimos días. Entonces, de ahí viene esto que dice las Escrituras acerca de la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Uno no se siente enemigo de Dios, porque no nos sentimos enemigos de Dios, no tenemos la intención de ser enemigos de Dios, pero con ciertas actitudes terminamos poniéndonos en contra de su voluntad. Necesitamos entender que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor a Él. Es por Él y para Él. No lo tenés que hacer por la gente, porque el pastor te lo impone. El pastor no tiene que imponerte nada. Estamos para guiarte, no para imponerte. Estamos para mostrarte lo que el Señor quiere y cuál es la visión del Señor. Y vos decidís por tu vida qué es lo que quieres hacer. Pero es necesario que entiendas, que tengas la luz necesaria de por qué haces todo lo que haces. Que no hagas nada porque es un ritual, porque se hace en todas las iglesias, porque todos lo hacen. Hacelo con conocimiento y con entendimiento. Cuando le cantes al Señor, tenés que entender que el cielo se está abriendo en ese lugar y por eso adorás al Señor. Aunque estés en tu casa adorando al Señor. Por eso la iglesia en su casa no adora. Adora al Señor entendiendo que la adoración es cantar en el culto. Eso es adoración. Y no lo hacen en su propia casa. Entonces sienten la presencia del Señor en las reuniones, pero en su casa no pasa nada, porque no entran en la misma atmósfera celestial, porque no generan ese mismo ambiente en su hogar, porque no hay una adoración en el diario vivir, porque no han entendido lo que es adoración. Entonces, si Dios es mi Dios, todos los días yo adoro a mi Dios, todos los días, no solamente los miércoles y los domingos. Si Dios es mi sanador todos los días, yo voy a mi Señor todos los días. No a que me venga a orar el pastor simplemente. Lo podemos hacer, obviamente. Pero yo tengo que entender que ese Dios que está en los pastores también está en mí. Cada uno tenemos y profesamos y creemos en el mismo Dios. Entonces yo necesito aprender a relacionarme con ese Dios mío que tengo. No solamente en las reuniones, todos los días. Aprender a creerle al Señor. No solamente creer en Dios, creerle a Dios. En todo lo que Él dice. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que dijo para mi vida? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de mi vida? Y poder creer en eso y que mi boca confiese todo el tiempo lo que Dios dice acerca de mí. Dejar las palabras negativas y las imposibilidades. ¿Qué es lo que Dios dijo acerca de mí? Si Dios ha contestado hasta ahora.
si hasta acá nos ha traído el Señor, hasta acá nos ha ayudado el Señor. Y hemos visto cada uno de los que viene, por lo menos habitualmente, han visto la mano del Señor en algún área. Porque el Señor responde, es un Dios que quiere responder. Dios no es una lotería que le toca a alguno de vez en cuando. Dios es un Dios que quiere responder porque es un Padre bueno. Pero necesitamos entender que muchas veces hay una mezcla con las cosas del mundo y poder comprender qué es lo que Dios quiere para mí. Amén. ¿Se entendió? Nos ponemos de pie.